Hermanos, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, como ustedes bien saben, la parroquia tiene el título del Carmen y está cuidada por los padres carmelitas, fue instituida para conmemorar la aparición del 16 de julio de 1251 a San Simón Stock, entonces prior general de la orden carmelitana, durante la cual la Virgen le entregó un escapulario, del latín scapula, el hombro, la espalda, un escapulario tejido, revelándole notables privilegios conexos a su culto. Este es uno de los puntos que a través de la historia, de las geografías y de los tiempos, la Virgen realiza, porque como el diácono nos proclamó en Evangelio, en aquella hora María fue dada por madre a nosotros y nosotros en Juan la recibimos como madre nuestra. Por eso la Virgen, a lo largo de la historia, se comporta con cada uno de nosotros como una madre. En el primer libro de los Reyes del Antiguo Testamento se relata que el profeta Elías, que recogió una comunidad de sus propios hombres en el Monte Carmelo, en arameo quiere decir jardín, actuó en defensa de la pureza de la fe en Dios, ganando un desafío contra los sacerdotes del dios Baal. Aquí más tarde, en el monte, se establecieron comunidades monásticas cristianas. Los cruzados, en el siglo XI, encontraron en el Carmelo unos religiosos, probablemente de rito maronita, que se definían los herederos de los discípulos del profeta Elías y que seguían las reglas de San Basilio. En 1154, se retiró alrededor de la montaña el noble francés Bertoldo, llegó a Palestina con su primo Aymerio de Limoges, patriarca de Antioquía, quien se decidió reunir a los ermitaños en la vida cenobítica. Los religiosos construyeron una pequeña iglesia en medio de sus celdas, dedicándola a la Virgen y tomando el nombre de los hermanos de Santa María del Monte Carmelo. De esta forma, el Carmelo adquirió sus dos elementos característicos que nos ha dado las lecturas de esta solemnidad. La referencia a Elías, la primera lectura, que es como un resumen, esa imagen que nos pintaba la primera lectura que hemos proclamado en la misa de hoy, cuando después de 3 años llueve, esa imagen del Carmelo que daba al Mediterráneo, y que viene esa pequeña nube como la palma de una mano y que sella ese signo que Dios hace con el profeta Elías. Elías es una de las referencias del Monte Carmelo y el otro, el ligamen con la Santísima Virgen, como nos recordaba la carta a los Gálatas y el Evangelio de Juan. El Monte Carmelo, donde según la tradición afirma que la Sagrada Familia pasó regresando de Egipto, es una cadena montañosa que se encuentra en la Alta Galilea, una región del hoy Estado de Israel, y que se desarrolla en dirección noroeste-suroeste desde Haifa hasta Jenin. Entre 1207 y 1209, el patriarca latino de Jerusalén, que en ese momento tenía sede en San Juan de Acri, Alberto de Vercelli, escribió para los ermitaños del Monte Carmelo los primeros estatutos, la llamada regla primitiva o fórmula vitae. Los carmelitas nunca reconocieron el título de fundador a nadie, permaneciendo fieles al modelo que vio en el profeta Elías, uno de los padres de la vida monástica. La regla, que prescribía vigilias nocturnas, ayuno, abstinencia rigurosa, la práctica de la pobreza y el silencio, fue aprobada el 30 de enero de 1226 por el Papa Honorio III con la bula Ut Vivendi Normam, para vivir las normas. Debido a las incursiones sarracenas, los musulmanes, alrededor de 1235, los frailes tuvieron que abandonar el Oriente para establecerse en Europa, y su primer convento encontró un hogar en Mesina, en la localidad de Retiro. Las noticias sobre la vida de San Simón Stock son escasas. Después de una peregrinación a Tierra Santa, maduró la decisión de ingresar a los carmelitas
y después de completar sus estudios en Roma, fue ordenado sacerdote alrededor de 1247, cuando ya tenía 82 años. O sea que todos están listos para los varones para poder ser sacerdote, no importa la edad. Fue elegido como el sexto prior general de la orden. Él se esforzó por reformar el gobierno carmelita, convirtiéndolo en una orden mendicante. El Papa Inocencio IV, en 1251, aprobó la nueva regla y otorgó a la orden protección especial de la Santa Sede. Precisamente a San Simón Stock, quien propagó la devoción de Nuestra Señora del Carmen y compuso para ella el bello himno Flos Carmeli, Nuestra Señora aseguró que a cuantos mueran usando el escapulario serían liberados de los dolores del purgatorio, diciendo: esto es un privilegio para ti y para los tuyos, cualquiera que muera vistiéndolo se salvará. Es un lindo símbolo este. No sé si notaron que en la reseña histórica les dije que formalmente a ninguno le han dado el título de fundador los carmelitas. Y también, de alguna manera, nosotros para poder recibir el escapulario, como supongo que todos lo hemos recibido, tenemos que ser carmelitas. De alguna manera es justo que así sea, porque al no tener un fundador determinado, todos podemos de alguna manera ser carmelita e inscribirnos también en esa promesa que la Virgen le hace a San Simón Stock. El padre Gabriel de Santa María Magdalena, un autor espiritual de la teología carmelitana, escribió el significado de la devoción a Nuestra Señora del Monte Carmelo con estas palabras: Nuestra Señora quiere que nos asemejemos a ella, no solo en nuestra vestidura exterior, sino mucho más en corazón y espíritu. Si miramos en el alma de María, veremos que la gracia hizo que floreciera en ella una vida espiritual de riqueza incalculable, una vida de recogimiento, de oración, la oblación, es decir, la donación ininterrumpida a Dios, de contacto continuo y de unión íntima con Él. Los que quieren vivir la devoción a Nuestra Señora del Monte Carmelo al máximo deben seguir a María en las profundidades de su vida interior. Queridos hermanos, en un mundo que es un poquito materialista, que es un poquito inmediatista, que no reflexiona mucho, que tiene, inclusive podríamos decir, grandes proyectos, ¿no es cierto? Porque fíjense esto, si no es un gran proyecto, que no sabemos hablar castellano y quieren imponer el todes. El otro día veía a esta chica pobre que se hacía un lío con el todes. Por supuesto que hay un error, el tema del aborto, el tema de las ideologías, cómo se perciben, porque hoy, no sé, a veces uno tiene que explicar cómo funciona el castellano y después nosotros queremos teorizar de determinadas cosas que las otras personas no tienen todos los elementos. Es simplemente una ideología. De golpe le están contando una historia y tienen la intuición de que eso es verdad y se anotan y siguen eso atrás sin pensar mucho en lo que están diciendo y sosteniendo. Y nosotros cristianos tenemos que vivir, por supuesto, en el mundo, en la realidad, tenemos que vivir en la realidad concreta de nuestra historia como país, de nuestra historia como personas, como la familia que tenemos, como los problemas que tenemos, pero no tenemos que olvidar también la parte espiritual. El mundo espiritual es real. Tenemos que tener un contacto real con la parte espiritual. Y para eso tenemos que tener una cierta madurez, porque no tenemos que confundirlo con magia o con superstición. Pero desde el hecho que Dios se encarna en María, desde el hecho que Dios entra en el mundo, en nuestra naturaleza, en el conflicto del que se da en el espacio y en el tiempo, nosotros podemos tener un contacto con Dios. Miren, recuerdo el cardenal Biffi, que un arzobispo de Bolonia, un milanés que era arzobispo de Bolonia, le predicó después de retirado a Benedicto XVI los ejercicios espirituales, como cada año se le predica. Ahora el Papa Francisco, como buen jesuita que es, se lo lleva a una casa de retiros espirituales, pero el cardenal en ese momento, hasta Benedicto, los ejercicios se predicaban en el Vaticano. Y en la primera meditación, el cardenal Biffi les habla del mundo espiritual. Y entonces, para ponerlos en tema, les dice, bueno, a ver,
al Papa y a los cardenales, a los arzobispos, a los secretarios de las congregaciones, a toda la curia romana. Escúchenme una cosa, el mundo espiritual. ¿Qué relación tienen ustedes con los ángeles? ¿Se toman en serio los ángeles? Y nosotros nos tomamos en serio los ángeles. ¿Cómo leemos el Evangelio y la Biblia si suprimimos los ángeles? ¿Qué función tienen? Claro, acá después tiene que venir la fe madura, porque a la angelología no hay que verla desde la superstición o desde la magia, pero tenemos una relación real con los ángeles. La doctrina del ángel de la guarda. El ángel de la guarda no es que agarre el volante de nuestra vida y nos tuerce la voluntad, pero es alguien que nos da buena onda, que nos da aliento, es como un hincha de fútbol, bien, aunque les gritan como para que la pelota vaya a donde tiene que ir. Y los ángeles en nuestra vida espiritual también tienen esa función. Tenemos que tener, porque hay la teología, hay una teología que es enunciativa, una teología especulativa, pero a los efectos prácticos no nos sirve para nada, porque si yo digo Dios es un ser perfectísimo, yo no entiendo qué es eso, porque yo no soy perfecto y no entiendo a la perfección. Entonces tengo que entender a Dios encarnado. Si veo a Jesús que se encarnó, que tiene hambre, que tiene sed, que tiene que luchar a brazo partido para hacer la voluntad del Padre, eso me mueve y me estimula y entro en contacto entonces también con el mundo espiritual. El hecho de tener a la Virgen María, tenerla como madre, tener ese auxilio que me da el escapulario con la promesa de la salvación, pero con la promesa no como un talismán, porque el escapulario, si yo sigo metiendo la pata a conciencia, no me va a salvar, me tiene que salvar el escapulario, porque aunque yo meta la pata, porque soy débil, tengo a alguien que es mi madre, que me apoya, que me espera, que me acompaña. Queridos hermanos, celebrar la Virgen es celebrar todo esto, es celebrar el mundo espiritual, pero desde nuestra realidad material. No nos cerremos al mundo espiritual porque lo necesitamos mucho. Y lo necesitamos mucho no para como narcotizarnos intelectual y espiritualmente, sino para sumergirnos más en esta realidad nuestra que se muestra difícil, pero que la podemos transformar si de verdad nos unimos a Dios. Queridos hermanos, recemos los unos por los otros, nos felicitamos de nuevo por celebrar a la patrona, a la Virgen del Carmen, y le pedimos que como buena madre nos enseñe a ser auténticos y verdaderos hijos de Dios. Que así sea.